Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos y glorificamos tu nombre una vez más. Te pedimos, Dios, que tú hables, Señor, a través de tu palabra. Yo no tengo sabiduría humana, Señor. No hay nada en mí que yo pueda ofrecerle a mis hermanos, en mi humana sabiduría, en mis fuerzas, Señor, pero es en ti en quien me fortalezco y en el poder de tu fuerza y en el poder de tu evangelio. Te pido que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones desde este momento, Señor, para que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, escuchar con humildad, someternos a tu palabra, recibirla y gozarnos en la esperanza que tú nos provees. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada iniciamos con Isaías 1. Dijimos que esta es una serie navideña. Si ven, ya hasta tenemos la iglesia arreglada con la temática navideña. Y más de uno pudo haberse preguntado, ¿y por qué comienzas con Isaías 1, donde el Señor habla acerca de cómo la rebelión de su pueblo y su falsa religión, su religiosidad en la cual hacían rituales y rituales, pero su corazón estaba lejos del Señor y ellos no estaban confiando verdaderamente en el Señor? Esto era abominable para el Señor. El Señor dice, ustedes se han vuelto una carga para mí, no los soporto. Pero vimos cómo el Señor al final llama a su pueblo y les dice, vengan ahora y razonemos. Dicen, tomen la decisión razonable, piensen por un momento cómo han estado viviendo sus vidas lejos de mí y vengan a mí y entonces sus pecados serán perdonados. Aunque fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la lana, les dijo el Señor. Vengan y sus pecados serán perdonados. Pero si se niegan, les dijo el Señor, a espada morirán. Este es el carácter de nuestro Dios. Es un Dios bueno y justo. Y a veces pensamos, como vivimos en un contexto de una cultura sumamente permeada por el pecado, pensamos que bueno y justo es corrompible y corruptible. Pensamos que bueno y justo es aquel que pasa por alto nuestras ofensas, aquel que barre debajo de la alfombra la basura. Pensamos que bueno y justo es el profe que si le engrapamos un billete de 50 pesos en el examen nos va a aprobar. Pensamos que es bueno y justo como aquel oficial que te detiene en la carretera y si tú le das 200 pesos te va a dejar ir. Y ese no es la bondad y la justicia del Señor, porque vimos nosotros también que cuando Dios hace este llamado a Isaías, los seres celestiales anuncian y proclaman que Dios es santo, 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 y cuando ellos lo hacen se estremece el lugar. Y entonces Isaías se da cuenta de la santidad de Dios y la pecaminosidad de él y dice, oh miserable de mí porque soy un hombre de labios inmundos. La santidad de Dios y su justicia, si nuestro problema del pecado no ha sido resuelto, son las peores noticias para nosotros, porque Él en su justicia tendría que castigarnos con muerte, como le dijo a su pueblo. Para poder entender nuestro texto de hoy, Isaías 9, versículos 1 al versículo 7, tenemos que ir un poco al contexto histórico y cultural. El capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías nos narran cómo el pueblo de Israel permanecía todavía en esta rebelión, en esta infidelidad, en esta falsa religiosidad. Permanecían en una falta de temor y una falta de confianza en el Señor. Y para colmo esto escalaba incluso hasta sus mismos reyes. Capítulo 7 y capítulo 8 de Isaías nos narran la vida del rey Acaz. Y nos narran cómo él, si ustedes recuerdan en Isaías 1, nosotros vimos que el ministerio de Isaías fue durante el reinado del rey Usías, y luego de Jotam, que fue hijo de Usías, y luego de Acaz, que fue hijo de Jotam, y de Ezequías, que fue hijo de Acaz. Y ahora estamos en este momento en el que Acaz, todos estos reyes descendientes del rey David, Acaz se ve amenazado por el reino del norte. Recuerden que Israel para este momento está dividido. Las 10 tribus que quedaron en el norte, representadas por Israel o llamadas Israel o Efraín, y 2 tribus que quedan en el sur, Judá y Benjamín, que son conocidos como el reino del sur o Judá. Israel en el reino del norte, Judá en el reino del sur. Y el reino del norte se alió con Siria. Viene Acaz y ellos no es Acaz, sino el reino del norte se alía con Siria, no a Siria, sino con Siria, para venir y atacar al reino del sur. Y en el reino del sur entonces empiezan a temblar
de miedo, y Acaz se pone sumamente temeroso y nervioso porque viene esta invasión de los sirios juntamente con el reino del norte contra él y contra el pueblo de Dios en Judá y en Jerusalén. Pero entonces Dios le manda un mensaje a través del profeta Isaías y le dice: no temas, eso no va a acontecer, ellos no son más fuertes que yo, y yo ya he determinado que esa invasión no prospere. Eso fue el mensaje que Dios le dio a Acaz. Y luego, no obstante, le dice el Señor: y si quieres una prueba, pídeme, yo demando de ti que tú me pidas a mí una prueba, aunque sea tan grande como el cielo o como el infierno. Pídeme una prueba y yo te la daré para que tengas esta confianza. Y Acaz, que ya había maquinado en su mente y en su corazón otro plan, con una falsa piedad, dice algo como: no, yo sería incapaz de pedirle una prueba al Dios Santo de Israel. Pero si tú lees en 1 y 2 de Reyes 15 y 16, te vas a dar cuenta que lo que hizo Acaz realmente fue ir ahora a Asiria. No a Siria, sino a Siria. Está Asiria, el reino del norte, y Judá. Y Asiria es un imperio que se está formando por arriba. Y Acaz va con el rey de Asiria y le dice: ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano para defenderme de estos vatos que me vienen a atacar, del reino del norte y el rey de Siria. Y el rey de Asiria, el rey de Asiria le dice: ¿y qué me vas a dar? Tiglat-Pileser. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Y Acaz viene y saquea, vacía por completo el templo de Jerusalén. Todos los utensilios de plata y de oro, todos los ornamentos de oro del templo los quita, deja el templo pelón, aquel templo que había mostrado el esplendor y la gloria del Señor, lo deja sin nada y le entrega este oro y esta plata a Tiglat-Pileser para que lo defienda. ¿Y sabes qué sucedió? Tiglat-Pileser vino y efectivamente atacó a Siria y al reino del norte, pero ¿sabes qué hizo después? Invadió también el reino del sur. Y el Señor le había dicho: no hagas alianzas con nadie. Yo ya te he dicho que lo que sucede, que esta invasión no prosperará. Yo ya te di mi palabra y te mando a que confíes en mí, no en las alianzas militares que puedas hacer con otros reinos. Pero por cuanto tú no has creído en mí, antes de que sucediera esta invasión, Dios le dice: por cuanto tú no estás confiando en mí, yo voy a permitir que ese reino en el que tú estás confiando, aparte de destruir a tus enemigos, te destruya por completo a ti. Y te destruya de tal manera que deje tus ciudades saqueadas, que deje en ruinas tus ciudades, humeantes y en oscuridad y en tinieblas. No tendrán misericordia ni siquiera de tus hijos, ni de tus niños, ni de la mujer embarazada. Y justamente eso fue lo que sucedió. La historia nos lo narra. Así que ahora estamos en Isaías capítulo 8, versículo 22, si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Y los que tengan sus Biblias, vayan a sus Biblias. Isaías 8:22 nos da el contexto en el que está el pueblo de Israel ahora. Después, dice este oráculo de Isaías para Israel, después mirarán hacia la tierra y verán ¿qué? Tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Y serán lanzados a la oscuridad. Un panorama de tribulación, es decir, problemas tremendos, tinieblas, lo sombrío de la angustia. Todos hemos conocido lo que es estar angustiado, pero creo que ninguno de los que estamos aquí hemos conocido la angustia de muerte cuando estás siendo oprimido por un reino que te está invadiendo y te está destruyendo y está acabando con tu vida. Pero sí, definitivamente en tu vida y en mi vida hemos experimentado la angustia y la oscuridad. El primer capítulo de Génesis habla de la creación de Dios, en donde Él vio que todo lo que Él había creado era bueno. Y dentro de esta creación, Adán y Eva experimentaron lo que se llama el shalom de Dios en hebreo, lo que es esta paz con Dios. Y no solamente es una paz con Dios, sino una paz entre seres humanos y una paz con el medio ambiente.
La definición de paz en el español moderno es más como, se entiende más como una ausencia de problemas, una ausencia de tensión, una ausencia de guerra, pero shalom, su significado implica algo más. Es experimentar una plenitud con Dios, con los demás, en nuestras relaciones con los demás y con la creación misma. Pero hay un problema. Génesis 3 nos narra que esa buena creación de Dios se echó a perder cuando entró el pecado en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, por la falta de fe y confianza en el Señor. Todo esto que fue hecho bueno se echó a perder con el pecado. La paz en el jardín del Edén fue destruida. Se rompió la relación entre las personas y Dios, lo cual dio como resultado la ruptura de las relaciones horizontales entre los individuos, las personas, incluso con el medio ambiente y la naturaleza. Esto explica un poco de por qué vivimos como vivimos y por qué hay tribulación, angustia, oscuridad terrible en nuestras vidas. Es a causa del pecado que nos ha llevado a vivir de maneras que el Señor no quería que viviéramos. Es interesante que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere constantemente convertir en destructores de la paz. Esto se ve tanto en el mundo actual como en la época de Jesús. Debido al pecado del que estoy hablando, la paz se rompe con demasiada facilidad. Y no estoy hablando solamente de la paz por las guerras a gran escala, sino que también estoy hablando de estos conflictos destructivos, de la violencia, del egoísmo, de los engaños que dañan nuestras relaciones personales y nuestra relación principalmente con Dios y nuestra relación con todo lo que Dios creó. Incluso dentro de las iglesias, incluso de iglesias contra iglesias. Este oráculo comienza con las palabras tenebrosas, pudiéramos decir así, las palabras tenebrosas finales del capítulo 8, que nos dejan en un panorama de tribulación, de tinieblas, de angustia y de oscuridad. Y es en este contexto en donde surge este precioso pasaje, esta preciosa promesa del Señor que leemos en Isaías 9, versículos 1 al 7. Capítulo 8, versículo 22. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Capítulo 9, versículo 1, y ahora sí hasta el 7. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, es decir, a este reino del norte. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú, Dios, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar el combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
En medio de esta densa oscuridad provocada por la desobediencia, provocada por el pecado y esta destrucción que tú y yo podemos hoy comparar con aquellas situaciones oscuras, difíciles, problemas en nuestras vidas que, si somos honestos, la mayoría de ellos han sido provocados por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra lejanía del Señor. El Señor conoce esa oscuridad y el Señor ha permitido muchas veces que nosotros topemos con el suelo, que topemos con pared, que lleguemos a un punto en el cual nos demos cuenta que esta oscuridad tiene el potencial de ahogarnos completamente, pero entonces el Señor irrumpe con su luz en medio de la oscuridad y nos dice: pero no será así para siempre. Hay una esperanza. Hay una esperanza. No tenemos por qué amoldarnos y acoplarnos a este modo de vida, a este estilo de vida que nos ha impuesto esta cultura y este mundo que definitivamente nos lleva a destrucción. Indiscutiblemente nos lleva a destrucción y a oscuridad. Luz para los que habitaban en tierra de sombra de muerte. La irrupción de la luz. Imagínate este ambiente de oscuridad en el cual un rayo de luz penetra y rompe y destruye esa oscuridad, produciendo esperanza. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea la situación oscura, angustiante, tenebrosa, difícil, la tribulación que puedas estar enfrentando en tu vida, pero quiero decirte, Dios promete, si tú confías en Él, irrumpir en esa oscuridad, romper esa oscuridad e iluminarte como lo ha prometido. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Esto significa el fin de la oscuridad, por lo tanto, el fin de la angustia. Y vemos que en el versículo 3 nos habla en términos de una gran alegría y un gran regocijo. Imagínate la vida de aquellos que estaban siendo oprimidos, de aquellos que estaban siendo destruidos, que estaban siendo esclavizados por estas naciones, las cuales Dios permitió que los invadieran a causa de su pecado. Pero imagínate el estado en el que ellos estaban y la oscuridad que podían ver, y de pronto escuchan que Dios intervendrá en su situación. Y esto definitivamente trae una esperanza que junto con ella trae una alegría, y el Señor les promete, y esa alegría no tendrá fin. Multiplicaste la nación. Habla en términos de como si el profeta ya hubiera avanzado hacia el futuro y estuviera viendo hacia atrás como algo que ya ha sucedido. No como algo que va a suceder, sino que algo que es seguro que va a suceder. Y él dice: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que no experimentas verdadero gozo y verdadera alegría en tu corazón? Y no me refiero a las risas falsas y carcajadas que puedes echarte en una pachanga, que son a lo mejor un atisbo de cierta alegría, pero que tú sabes que se derrite y se desmorona cuando tan pronto regresas a tu realidad. Pero aquí nos habla de un gozo y una alegría que aumentan, y dice una alegría como aquella de aquellos que van y recogen la cosecha. No te olvides que el contexto de ellos era de agricultores, de ganaderos en aquel tiempo, en el cual ellos podían interpretar: wow, claro que nos alegramos en la cosecha. Hay cantos completos que hablan acerca de cuando el pueblo recogía estas cosechas, porque significaban su provisión para un año más, la mano del Señor sobre ellos un año más. Era alegría de poder saber que lo que ellos habían sembrado había rendido fruto, y de la misma manera dice el Señor: así se alegrarán. Se alegrarán como los guerreros cuando se reparten el botín, después de haber librado una batalla en la cual han derrotado a su peor enemigo, y no solamente lo han derrotado, sino que lo pueden despojar de aquello que le daba su valor y su fuerza, y pueden repartir entre ellos las ganancias del botín. Grande alegría, grande regocijo por una victoria. Y entonces, a partir del versículo 4 comienza a hablarnos en términos de cómo va a suceder esto. ¿Cuál es la razón de esta alegría?
es, por supuesto, esta luz, pero la pregunta es, ¿y cómo vendrá esta luz? La pregunta es, ¿quién es esta luz? ¿O qué es esta luz? Y en el versículo 4, ve lo que nos dice, porque tú, ve cómo va ligando uno sobre otro. Vendrá esta alegría sobre ustedes. Cuando la luz resplandezca sobre ustedes, la alegría y el gozo rebosarán en ustedes, porque tú, Señor, quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sobre sus hombros, la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. La razón es que el Señor quebrará ese yugo sobre de ellos. Como dije antes, el verdadero problema del pueblo de Israel no era el yugo de tanto el yugo de Asiria, sino que ese yugo de Asiria vino por el yugo del pecado que ejercía sobre ellos. Y hoy sobre ti y sobre mí, el pecado que tú y yo hemos cometido antes o en el presente definitivamente ha traído un yugo que parece que nos tiene oprimidos. La gente allá afuera vive sin esperanza porque el yugo del pecado está pesando sobre ellos. Sal y date una vuelta por la ciudad. Sal un día de esos que hay mucho tráfico. La gente maneja enojada. La gente está buscando cómo refrescársela al otro, cómo desquitarse porque no hay ventas, cómo desquitarse por lo que le sucedió en la casa. La gente está angustiada, la gente está sin esperanza. Porque no saben, y muchas veces nosotros, aunque lo sabemos, olvidamos que el Señor ha prometido romper ese yugo de sobre nuestras vidas, y en Cristo esto ha sido una realidad. Tú quebrarás el yugo de sobre ellos. Cuando dice tú lo harás, ven que al final de este versículo hace alusión a la batalla de Madián. Esto nos lleva indefectiblemente a Jueces 7, donde vemos la historia de Gedeón, uno de los jueces del pueblo de Israel. Vemos que cuando el Señor lo llama a librar esta batalla contra los madianitas, él levanta un ejército enorme y el Señor le dice, no vas a ir con todos estos. Redúceme el ejército. Y empieza a hacer una reducción del ejército a través de diferentes pruebas, de tal forma que luego queda un número súper reducido, de tal vez 100 hombres para enfrentar a todo un ejército enorme. Y vemos que cuando ellos van a enfrentarlos de noche, el Señor obra de una manera que no se puede describir de otra forma más que la intervención de Dios, de tal forma que terminan los madianitas matándose unos a otros. Y este pasaje nos dice, el Señor romperá tu yugo, el Señor iluminará tu vida, Él lo va a hacer. No tienes que ir a buscar aliados militares, no tienes que asociarte con Asiria y sus falsas promesas, no tienes que aliarte con aquellos que te prometen darte paliativos, darte curitas para un cáncer, darte aspirinas para un cáncer. Sino que Él te dice, yo puedo romper ese yugo y traer verdadera luz en medio de tu oscuridad. Confía en mí porque yo lo haré. Tú quebrarás el yugo. Pero el Señor, en su bondad, les dice, yo mismo lo haré por ustedes. Él mismo será quien quiebre el yugo de su carga y la vara de su opresor. Y entonces llegamos al versículo 5, un precioso pasaje que también nos habla de la esperanza de que un día no haya más guerra. Dice que las botas y los mantos de los soldados solamente servirán para alimentar el fuego de una fogata, porque entonces experimentarán verdadera paz. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos realmente vivir en paz? No importa cuántas cosas podamos obtener, conseguir en este mundo, ninguna de ellas nos dan paz. No importa con cuántas personas nos podamos asociar, no importa cuántas relaciones podamos a nivel personal tener, no importa las cosas materiales que podamos acumular, ninguna de ellas nos traen verdadera paz. Y si tú eres honesto y analizas tu corazón, vas a darte cuenta que esto es una realidad, pero Dios promete que un día vendrá en que habrá una verdadera paz. Las batallas no tendrás que pelearlas tú.
De hecho, no tienes que pelearlas tú. La Biblia nos dice que si tú mantienes tu paz, Él pelea tu batalla. Si tú mantienes tu confianza en Él, Él es quien se encarga de nuestros enemigos, como en la batalla de Madián. Pero entonces llegamos al porqué de los porqués, al porqué más importante, al porqué, mejor dicho. Llegamos al porqué más importante. Versículo 6. Y todo esto sucederá, dice Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Esta es una bellísima visión de Isaías en la que el Señor promete a su pueblo y a la humanidad entera un Mesías que vendría a traer la solución definitiva a toda esta oscuridad, a toda esta angustia y a toda esta tribulación. Cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, nosotros vemos ahora de este lado de la historia, pero el pueblo de Israel recibió esta promesa. Y escucha bien, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al versículo 14, va a aparecer ahorita en la pantalla. Vamos a ponernos por un momento en los zapatos de un israelita que escuchó esta promesa. El pueblo de Israel estaba ansioso y estaba expectante de que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a David en 2 de Samuel 7, versículos 12 al 14. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le dice a David el Señor, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, es decir, de tu linaje, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, lo cual podemos decir, ok, esto se cumple parcialmente en Salomón, pero todos vemos que Salomón no tuvo la capacidad de cumplir con todo lo demás, sino que de hecho, cuando él se contaminó con todas estas mujeres que tuvo y empezó a adorar a sus dioses, vino la declive, vino la decadencia del pueblo de Israel, de tal forma que esto no pudo tener su cumplimiento completo en Salomón, y desde entonces todos estaban a la expectativa de entonces, ¿quién es? Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre, y yo seré para él padre, y él será hijo para mí. Y en este momento de la historia en el que nos encontramos, definitivamente por lo que les platiqué al principio, Acaz tampoco era. Salomón no lo fue, y Acaz tampoco estaba ni siquiera cerca de ser ese rey prometido que estableciera el reino definitivo de justicia, de paz y de victoria definitiva para el pueblo de Israel. Pero Dios les dice, porque un niño les nacería, su luz resplandecería y terminaría su oscuridad y su angustia, y el yugo que los oprimía sería quebrantado, y entonces vendrían días de gran gozo y prosperidad. Como vimos en Isaías 1, el hijo de Acaz es Ezequías. Tal vez ellos se preguntaron, ¿será entonces Ezequías el hijo de Acaz? ¿Será que finalmente este es el rey que va a sacarnos de esta oscuridad? Este niño, como leemos aquí, sería lo que nadie había sido antes para ellos, fuera de Dios mismo. Vemos que la soberanía recaería sobre sus hombros, la justicia y la equidad, que sería llamado admirable consejero, Dios poderoso, príncipe de paz, que el aumento de su soberanía y de la paz durante su reinado no tendría fin. Es decir, que su reinado sería firme, estable, inconmovible, eterno. Tú y yo conocemos la historia porque tenemos la revelación completa en la palabra de Dios. Ellos no sabían, ellos estaban a la expectativa. ¿Será Acaz? No, Acaz no es, ve lo que ha hecho. ¿Será Ezequías? Pero tú y yo estamos del otro lado de la historia, bendito sea el Señor. Ellos murieron en esperanza sin poder ver el cumplimiento de esta promesa. Pero bendito sea el Señor, Dios de los ejércitos, que como dice el versículo 7 al final, el celo del Señor de los ejércitos hará esto, les dijo a ellos, y Él es el mismo que nos dice a nosotros el día de hoy, el celo del Señor de los ejércitos hizo esto, y tú y yo podemos voltear atrás y ver a Cristo naciendo como la promesa de esta
como el cumplimiento de esta preciosa promesa. Cristo, hermanos, es el niño que nos ha nacido. Es el Hijo que nos ha sido dado. Gloria sea al Señor por esta bendita promesa. Y porque esta promesa no es exclusiva para el reino de Israel. ¿Te diste cuenta que en el versículo 1 del capítulo 9 dice Galilea de los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, todos aquellos que no pertenecemos de sangre al pueblo de Israel. El lenguaje de todo el libro de Isaías habla de cómo el juicio de Dios viene sobre su pueblo, pero también el juicio de Dios viene sobre todas las naciones. Y la redención de Dios viene sobre su pueblo, pero la redención de Dios también viene sobre todas las naciones. De ahí donde tú y yo podemos cantar como cantamos hace rato, Hosana al Hijo de David, porque es el Rey que nos fue prometido para librarnos de nuestra oscuridad. Esta promesa es para todas las naciones. Es para ti y es para mí. El Nuevo Testamento nos confirma que efectivamente este niño que nació en Belén de la Virgen María es verdaderamente quien cumple con todos estos atributos que eran esperados de aquel Mesías. Aproximadamente 750 años después de esta profecía, nace Jesús en Nazaret. Y el Nuevo Testamento nos confirma estos atributos divinos. Voy a citar varios pasajes del Nuevo Testamento que lo confirman. En el versículo 2 vemos que Jesús es la luz que resplandeció sobre los que estábamos en tinieblas y oscuridad y angustia. Mateo 4, versículos 15 al 16 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está citando literalmente este pasaje de Isaías 9. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Citando esta promesa de Isaías, diciendo: es en Jesús en quien tiene cumplimiento. Colosenses 1, versículos 12 al versículo 14. Habla en términos de que cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida al Señor. Colosenses 1, 12 al 14 dice que damos gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. ¿En qué? En la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo amado Jesucristo del Señor. Jesús, hermanos, como vimos en el versículo 4, es el Rey victorioso que ha roto el yugo del pecado que nos oprimía. Romanos 6, versículos 14, 18, 20 y del 20 al 23 dice lo siguiente: porque el pecado, escucha esto, no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos habla en términos de que podemos ser libres en Cristo Jesús del yugo del pecado y de sus consecuencias en nuestras vidas. 18, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. 20, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. 21, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es que muerte, angustia, destrucción, oscuridad, tinieblas. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Esto que cuando tú y yo venimos a Cristo, rendimos nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora empezamos a caminar en una vida de santificación, donde empezamos a caminar para seguirlo a Él, para ser cada día más como Él. Y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el Rey victorioso que ha roto el yugo del pecado que nos esclavizaba y nos oprimía. Jesús es el niño que nos ha nacido. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, hermanos, es el Rey
justo en quien reposa la soberanía. Mateo 28:18, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, acercándose a Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y hoy tú y yo ya no dependemos de lo que nuestro gobierno municipal haga, no dependemos de lo que nuestro gobierno estatal haga, no dependemos de lo que nuestro gobierno nacional haga, no dependemos de lo que las alianzas mundiales de gobiernos hagan. Dependemos del Rey soberano, justo, cuyo reino es inconmovible y quien tiene toda la autoridad. Y Él es quien realmente gobierna nuestras vidas y nuestros destinos. Cristo, hermanos, Jesús, como vemos en el versículo 6, es el admirable consejero. Juan 16:29-30, sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios hecha disponible para nosotros. Cristo es la sabiduría de Dios acercándose a nosotros. Es a través de Cristo que nosotros podemos verdaderamente conocer al Padre. Es a través de rendir nuestras vidas a Él que podemos conocer verdaderamente al Señor y recibir su sabiduría y su consejo, que cuánto lo necesitamos para nuestras vidas. Jesús es el Dios poderoso. Juan 3:2, o sea Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, es decir, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús probó a través de los milagros que él hizo su deidad, que el mismísimo poder de Dios con el cual creó el universo es el mismo poder que moraba en él para hacer todas estas cosas. Cristo es ese Dios poderoso. Este niño que nos nació es Dios mismo haciéndose hombre. Es el Padre eterno. Es uno con el Padre. La doctrina de la Trinidad nos lleva a ver que es un solo Dios en tres personas. Cristo y el Padre son uno. Juan 14, versículos 8-9. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Es el Padre mismo respondiéndole a Felipe. Él le dice: muéstranos al Padre, y Jesús le responde: tanto tiempo has estado conmigo y no me conoces aún. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús, hermanos, es el príncipe de paz. Es el príncipe que vino a entregar su vida por tus pecados y por mis pecados, porque, como ya hemos visto anteriormente y como la Biblia nos expresa, aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, en contra de Dios, en rebeldía contra Dios, son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, por lo tanto están en guerra con Dios. Y sabes que tú y yo estábamos en guerra con el Señor. Íbamos a ser destruidos como estas naciones y como su mismo pueblo rebelde. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que vino a iluminar nuestras mentes para que pudiéramos tener fe en Él. Y entonces, a través de nuestra fe en Jesucristo, ahora la paz entre Dios y nosotros ha sido hecha. Este es el más grande tesoro que tú y yo tenemos. Podemos decir: estoy en paz con mi Señor, porque no importa lo que hice en el pasado, no importa las consecuencias que el pecado trajo sobre mi vida, hoy Cristo pagó por mis pecados. Hoy yo le he rendido mi vida y mis pecados han sido lavados, limpiados como la lana, y ahora yo puedo presentarme delante del Señor porque estoy en paz con mi Dios. Por supuesto, también es un príncipe de paz que nos regala una paz para esta vida también. En primera instancia, arregla nuestra situación entre Dios y nosotros, nos pone en una comunión de paz con el Señor, pero también es un Dios que nos provee, este príncipe, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos dice su palabra. Juan 16:33 dice: estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Hermanos, de acuerdo a esto que hemos visto en Isaías y de acuerdo a cómo el Nuevo Testamento interpreta la vida de Jesús, lo que Isaías nos está diciendo es que ese niño que nacería sería una causa de gozo, porque significa que el fin del pecado y de la muerte han llegado y el inicio de la gracia y el perdón de pecados habían venido. Este niño es quien nos abrirá los ojos para que podamos ver a Dios claramente como nunca antes lo habíamos visto. Este niño, el nacimiento de este niño, haría que ahora en Cristo todos pudiéramos ser adoptados por el Señor y poder llamarlo Padre eterno, misericordioso, y dejar de verlo como un Dios airado contra nuestros pecados. Hoy tú y yo podemos gozarnos en el nacimiento de ese Mesías prometido. ¿Sabes por qué? Porque su nacimiento es efectivamente la señal del final del reino de Satanás en la tierra, y con ello es el fin de nuestra esclavitud al pecado y a la oscuridad y a la angustia que acarrea el pecado sobre nuestras vidas. Su nacimiento de este niño que nos fue prometido nos ha provisto de la más completa revelación de Dios. Ahora tú y yo podemos llamar a Dios nuestro Padre y conocerlo verdaderamente. Su nacimiento marcaría el comienzo del establecimiento del reino de Dios en la tierra. La fe y la esperanza del pueblo de Israel en aquel tiempo estaba puesta en la esperanza, en la promesa de Dios de darles un niño en el futuro, un rey del linaje de David, que les nacería para establecer su reino admirable, poderoso, eterno, inconmovible, de justicia y de paz. Y ellos no lo pudieron ver cumplido, pero murieron en esperanza. Solo en Cristo encuentran su cumplimiento estos atributos, como hemos visto. Pero ahora tú y yo, de este lado de la historia, hemos visto el cumplimiento de esta bendita promesa en la persona de Cristo Jesús. Y ahora tú y yo somos llamados a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el niño que nos ha nacido, el Hijo que nos ha sido dado. Ponte de pie, por favor. Y escucha esto: Cristo Jesús es el Mesías prometido, quien ha venido a brillar en tu oscuridad y en mi oscuridad, en tu tribulación y en mi tribulación, y lo ha hecho para que ahora tú y yo podamos confiar en Él. Y para que aquellos que confiemos en Él, como lo hizo también aquel remanente de personas que sí permanecieron fieles al Señor. El capítulo 8 también nos habla de cómo Isaías fue llamado a mantenerse y a comportarse de manera distinta a los infieles del pueblo de Israel. Dios siempre guarda un remanente que Él ha de salvar, y eso somos tú y yo. Y entonces hoy tú y yo podemos tener grande regocijo por su victoria y por el establecimiento de su reino en la tierra. Hoy tú y yo podemos disfrutar de la libertad del yugo del pecado que nos oprime o nos oprimía. Hoy tú y yo podemos disfrutar de un rey que es soberano, cuya soberanía descansa sobre los hombros. La soberanía, fíjate, del reino de Dios descansa no sobre un hombre falible como Acaz, no sobre un hombre falible como cualquier gobernante que pudiéramos tener o corrupto, sino que descansa sobre aquel justo y perfecto y santo como Dios mismo, Cristo Jesús. En Jesús encontramos tú y yo un admirable consejero. Toda la sabiduría de Dios está disponible para ti y para mí si tan solo lo buscamos. Un Padre eterno, la más completa revelación de Dios, y el poder ser ahora adoptados como hijos de Dios verdaderamente si tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y le rendimos nuestra vida al Señor. Un príncipe de paz. Hoy, si tú le rindes tu vida a Cristo, puedes estar en paz con el Señor. Yo quiero hoy decirte, si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día en que tú puedes arrepentirte de tus pecados, salir de esa oscuridad y recibir esa luz que solamente Dios puede traer para que toda angustia y toda tiniebla sea quitada de tu vida.
El celo del Señor hizo que se cumpliera esta bendita promesa. ¿Qué vas a celebrar este próximo 24 de diciembre? Espero que no sea un simple intercambio de regalos. Espero que después de esto no termine la cena en pleito de los tíos por la herencia de la abuela. Espero que después de esto podamos tú y yo celebrar al niño que nos es nacido, que es la esperanza de todo lo que tú y yo necesitábamos. El que irrumpe en nuestra oscuridad con su luz que brilla y nos trae verdadera paz. Tú y yo vimos cumplirse esta promesa en Cristo. El celo del Señor lo cumplió. Ya no es el celo del Señor hará esto, el celo del Señor lo cumplió. Por lo tanto, tú y yo hoy podemos confiar, como dice Romanos 8:32, en que si Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Cristo es luz para los que viven en oscuridad causada por su propio pecado. Cristo es luz para los que viven en oscuridad causada por otros, por el pecado de otros, aun cuando algunos han permanecido fieles. Cristo es esperanza para los que confían y esperan en el Señor. La oscuridad causada por la guerra será opacada por la luz que trae la paz que solo Él nos puede dar. Y repito, si Dios no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Oremos. Señor, venimos delante de ti. ¿Cómo pudiéramos responder adecuadamente a tan grande promesa, a tan grande misericordia? ¿Cómo pudiéramos responder adecuadamente a tan grande bendición que tú has dado, Señor? Padre, verdaderamente nos has dado a Cristo y Cristo lo es todo. Cristo es todo. Podemos descansar en su soberanía y en su gobierno soberano, sabio y perfecto sobre nuestras vidas. Podemos descansar en que Cristo es este admirable consejero que nos llena de la sabiduría de Dios para caminar hacia ti y para conocerte a ti cada día más. El príncipe de paz que nos ha trasladado del reino de tinieblas en el cual éramos enemigos tuyos y merecíamos tu destrucción, al reino de la luz de tu amado Hijo, en el cual nos has adoptado como hijos propios y nos has hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Queremos celebrarte no solo un 24 de diciembre. Sabemos que Cristo no nació un 24 de diciembre, pero es la fecha en que celebra el mundo. Queremos celebrar todos los días de nuestras vidas el nacimiento de aquel precioso Hijo que nos ha nacido, el Redentor que nos ha sido dado, que nos ha salvado de nuestra oscuridad y de nuestra angustia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.